Bien, que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos. Continuando con el programa de estudio de discipulado, segundo nivel de maestros. En esta ocasión voy a hacer la respectiva estructura sobre un sermón biográfico. Para esto es necesario hacer hincapié en que los sermones biográficos, a diferencia de los otros sermones anteriormente estudiados, no obligatoriamente tienen que tener una idea principal para poder sacar de ahí las ideas secundarias, sino que más bien, de acuerdo a lo que está estipulado en el texto de consulta para estudiar este nivel, nos dice que los sermones biográficos más bien deben de tener el mayor contenido de conocimiento del personaje que nosotros vamos a escoger para poder estudiar. En esta ocasión vamos nosotros a escoger a Moisés, tomando en consideración que es uno de los personajes más importantes de la Biblia, no tan solamente para nosotros los cristianos, sino en especial para los judíos, ya que para ellos realmente lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, para ellos es toda la Biblia. Es decir, que la Tanaj, que para ellos es la escritura, esa es la traducción que al castellano tiene la palabra Tanaj, la escritura, la componen lo que para nosotros es tan solamente el Antiguo Testamento. Y nosotros, de ahí donde sacamos el hecho de que cuando nosotros unimos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, que lo incluimos a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, entonces en ese momento completamos el Antiguo y el Nuevo Testamento, y para nosotros es la Biblia o la Sagrada Escritura. Hecho esta aclaración, continuamos diciendo que pues para los judíos Moisés es el más grande profeta que ellos han tenido. ¿Por qué? ¿Por qué no ellos creer que de pronto el profeta Elías fue uno de los más grandes? ¿Por qué para ellos Eliseo, que fue quien realizó el doble de milagros que hizo el profeta Elías? Entre ellos tenemos que el profeta Elías, de entre los 16 milagros mayores que él realizó, consta el que haya hecho descender fuego del cielo, consta además el que él haya hecho abrir el río Jordán, aparte de que a diferencia de Enoc, en donde nos dice la Biblia en el Génesis capítulo 5 versículo 24 que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, en Segunda de Reyes podemos nosotros darnos cuenta de que al profeta Elías no se lo llevó directamente, pero lo mandó a ver a través de carros de fuego. Entonces, ¿por qué no Enoc? ¿Por qué no Elías? ¿Por qué no Eliseo? Vuelvo a repetir que él hizo 32 milagros registrados a través de lo que fue el haber pedido una doble porción del espíritu de Elías, si es que él lo veía en el momento en que Elías era arrebatado. Y que además Eliseo no solamente que hizo el doble de milagros, sino que el último milagro de Elías, el cual fue el haber abierto el río Jordán para poder cruzar, para poder de ahí esperar los carros de fuego que se lo venía a llevar, mandado por Dios, es el mismo milagro con el que comenzó Eliseo su tarea de profeta una vez que ya Elías abandonó nuestro planeta. Bien, entonces, si bien es cierto Elías resucitó un muerto, Eliseo resucitó dos, incluso para que se cumpliera la escritura de la doble porción de su poder, habiendo realizado 31 milagros en vida, pues el 32º fue precisamente cuando un muerto cae sobre la fosa en donde reposaban los huesos de Eliseo, y al contacto con ese muerto volvió a recobrar vida, con lo cual se cumplió lo de la doble porción del espíritu que le fue dado a Eliseo al haber estado presente en el momento del arrebatamiento de su profeta Elías, que era su señor. Bien, pero ¿por qué no haber elegido no solamente a Elías, no solo a Eliseo, no a Enoc?
¿por qué no haber elegido tal vez al mismo Josué? Que al igual que Elías y Eliseo, también Dios lo usa milagrosamente para poder abrir el río Jordán. Y además, en el capítulo 10 del libro de Josué, podemos nosotros darnos cuenta de que Josué hace, por la voluntad y la misericordia de Dios, hace detener el sol en Gabaón y la luna en el valle de Jalón, lo cual consta en los anales de la historia de este planeta, en donde incluso se habla acerca de que la NASA, habiendo hecho un experimento para tratar de ubicar los diferentes fenómenos meteorológicos que se van a dar, entonces hace un recuento, un estudio del tiempo que tiene este planeta Tierra, y se da cuenta que entre toda la existencia del planeta le hace falta un día, el mismo que la Biblia nos dice en el capítulo 10 del libro de Josué, de que precisamente se detuvo el sol en Gabaón y la luna en el valle de Jalón por espacio de un día. Tal vez esto dice casi por espacio de un día. El mismo tiempo que puede faltar lo podemos nosotros también encontrar en el libro de Isaías, donde al rey Ezequías Dios le permite poder vivir 15 años más, y para poder darle a él la señal de que realmente eso iba a hacer, le iba a permitir vivir 15 años más, Ezequías le pide que como señal haga retroceder las manecillas del reloj. Con esto se completa lo que prácticamente sería el día que le hace falta al planeta Tierra en la investigación que realiza la NASA, y nosotros la tenemos determinada en la Biblia. Además que la Biblia contiene noticias más actuales que incluso las noticias que nos pueden dar cualquiera de los noticieros que hay a nivel mundial, con toda la tecnología que ellos puedan utilizar, tomando en consideración que la Biblia incluso nos da noticias de lo que va a acontecer el día de mañana, es decir, en el futuro. Lo mismo que se ha hecho a través de el uso que Dios le ha dado a los diferentes profetas en las diferentes etapas de la vida del pueblo de Israel, sobre todo. Por eso es que se habla de que Moisés ha sido el más grande profeta que ha tenido el pueblo de Israel. ¿Por qué no a Daniel, por ejemplo, considerado uno de los profetas mayores conjuntamente con Isaías, Ezequiel, en el sentido de que justamente a Daniel le fueron reveladas las 70 semanas del pueblo de Israel, de las cuales 69 semanas, que eran semanas de año, Shavuón, al multiplicarlo por 7 años, dan exactamente 483 años, que fue el tiempo exacto desde que comenzó la reconstrucción del segundo templo hasta la cruz en la que murió nuestro Señor Jesucristo. Pero vuelvo a repetir, habiéndolo usado tanto Daniel, ¿por qué no Daniel? O tal vez el mismo Isaías, el que también tuvo bastantes revelaciones, y a él, al igual que Ezequiel, le fueron revelados de cómo era la vida en el cielo, referente a que habían los ángeles, los arcángeles, los querubines y los serafines. Con tanto que fueron usados ellos, ¿por qué específicamente para los judíos Moisés es el hombre que Dios mayormente ha usado para incluso poder escribir no solamente la mayor parte de los libros de la Biblia judía, tomando en consideración de que Moisés escribe 6 libros, es decir, escribe los 5 primeros que corresponden a lo que ellos le llaman la Torá, para nosotros es la instrucción o la ley, y que además cuando se realiza la Septuaginta, es decir, cuando se hace la traducción del antiguo hebreo al griego durante la época de Alejandro Magno, entonces se le cambia el nombre y ya de la Torá viene a conocerse con el nombre del Pentateuco, lo que para nosotros en castellano significa los 5 libros de la ley. Entonces, ¿por qué no lo escogieron a Daniel? ¿Por qué no lo escogieron a Isaías? ¿Por qué no lo escogieron a Jeremías? ¿Por qué no lo escogieron a Ezequiel? ¿Por qué no lo escogieron tal vez a Josué? ¿Por qué no lo escogieron a los diferentes profetas que tenemos nosotros, no tan solamente como profetas mayores, sino también como profetas menores? ¿Por qué? Pues precisamente eso es lo que, una vez hecha esta introducción,
vamos nosotros en este momento a resaltar. Lo que Dios le permitió, lo usó a Moisés para que entonces este pueda ser considerado realmente el más grande profeta del pueblo de Israel. Habíamos dicho de que el pueblo de Israel lo reconoce a Moisés como el más grande profeta que ha tenido en toda su historia, y para ello vamos ahora a analizar su origen, su ubicación geográfica y también su ubicación en el tiempo. Para ello tenemos que el origen de Moisés se da en la región de Gosén, es decir, cuando el pueblo de Israel vivía frente a Egipto, lugar al que, de acuerdo a la escritura, entraron 70 judíos, y cuando salieron para poder ya salir de la esclavitud de Egipto, después de 430 años de haber vivido ahí, salieron aproximadamente 2.650.000 judíos, entre hombres, mujeres y niños. Bien, entonces estamos hablando de que el pueblo de Israel había estado en Gosén durante 430 años, y es justamente aproximadamente en el año 350 del que estuvo el pueblo de Israel en esta región, es decir, ahí en Gosén, cuando nace Moisés. Pero son 350 años de que haya estado el pueblo de Israel ahí en Gosén. Mas sin embargo, dentro de lo que es desde el momento en que Dios crea al hombre, es decir, Dios crea a Adán, se dice que aproximadamente son 1500 años antes de Cristo en que nace Moisés. ¿De dónde tomamos esta edad, o de dónde nosotros más o menos sacamos el resultado para poder llegar a esta deducción? Esto nosotros lo sacamos primero porque tenemos nosotros en la Biblia, tenemos en el capítulo 10 del primer libro, del libro de Génesis, tenemos nosotros la genealogía desde Adán. Lo complementamos con el libro de Primera de Crónicas, capítulo 6, en donde en el versículo 3 y el versículo 4 específicamente habla acerca del nacimiento de Amram, que fue esposo de Jocabed, al mismo tiempo sobrino de ella, y ellos le dan como resultado de esta unión 3 vástagos, lo mismo que fueron Aarón, Miriam y Moshe, que es el nombre en hebreo del profeta Moisés. Entonces, por medio de esta genealogía podemos nosotros ubicarlos que aproximadamente en el año 1500 a.C. vino Moshe a la tierra, es decir, Dios le permitió nacer a él. Así como también podemos dar cuenta, en cambio, que de acuerdo a lo que es el método del carbono 14, que es uno de los 3 métodos principales para poder determinar la edad de las cosas, que podemos llegar a determinar con exactitud que en el año 1405 a.C. se escribe el Pentateuco, y un tiempo anterior incluso se especula que también se escribió el libro de Job. Con ello se le atribuye a Moisés la escritura de 6 de los 22 libros que componen la Tanaj. Esto significa algo más de la cuarta parte, y esto lo convierte a él en uno de los más grandes profetas, en parte como uno de los más grandes profetas. Ahora, dentro de lo que es el Pentateuco, no solamente tenemos la visión que Dios le dio para que pudiera él escribir acerca del origen del hombre en la tierra, acerca del origen de la misma tierra, y luego en Job lo complementa con que en el capítulo 38, versículo 7, nos habla acerca de la creación de los ángeles, es decir, que hubo primero la creación espiritual y después hubo la creación terrenal o material. Por consiguiente, Moisés fue revelado no solamente cómo fue que Dios creó al hombre, sino también que ya los ángeles existían cuando nuestro Dios, nuestro creador, Jehová de los ejércitos, estaba creando la tierra y estaba formándola en su magnitud. Bien, además de aquello, también podemos darnos cuenta de cuánto Dios le reveló a Moisés, porque dentro de los 150 capítulos que tiene el libro de Salmos, justamente el capítulo 90 fue escrito por Moisés, y en este capítulo de pocos versículos
En el versículo 4 nos habla lo que también tiene relación con 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8, porque nos habla de que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y solamente como para poder tener una idea, así como nuestro planeta gira alrededor del Sol en un movimiento de traslación de 365 días, es decir, un año, el último planeta de este sistema planetario solar, en donde giran alrededor del Sol 9 planetas, el último planeta se da la vuelta desde un lugar hasta volver al mismo, ya no durante un año, sino por su lejanía, cerca de 1000 años. Con lo cual, nosotros podemos también ir entendiendo de que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero no solamente queda ahí, en el versículo 4, sino que en el mismo capítulo 90, versículo 10, también Dios le revela que para los hombres el tiempo de vida es aproximadamente 70 años, pero para los más robustos 80 años, con lo cual, a pesar de su robustez, de todas maneras es molestia y trabajo, y una vez que ya pasamos el umbral de este tiempo de vida aquí en la tierra, dice que ya estamos partiendo para la eternidad. Bien, esto pues tiene mucha relación con ¿qué? Con que en los actuales momentos el promedio de esperanza de vida del habitante aquí en la tierra es de entre 70 y 80 años de edad. Específicamente para nosotros los ecuatorianos es de 75 años, y a nivel latinoamericano los mexicanos tienen el más alto nivel de esperanza de vida, y su esperanza de vida es de 85 años, por encima incluso de los norteamericanos, que su promedio de esperanza de vida es aproximadamente entre 82 y 83 años. Continuando con los milagros o con las maravillas que Dios le permite realizar a Moisés, podemos nosotros continuar de que en el capítulo 3, versículo 14 del Éxodo, nos damos cuenta que Dios se le presenta a Moisés, y se presenta incluso hasta para que pueda decir su nombre, para que cuando llegue ante Faraón y ante los habitantes del pueblo de Israel, puedan ellos darse cuenta de quién es que lo enviaba Moisés. Entonces, en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 14, él se le presenta diciéndole que tiene que decirle que quien lo envía es el gran yo soy el que soy. En hebreo, él se presenta con 4 consonantes que se consideran como el tetragramatón, que son Yud, Hei, Vav, Hei. Traducido al castellano, son YHVH, lo cual hizo que posteriormente, como no se podían pronunciar, ¿por qué? Porque el hebreo antiguo estaba compuesto de 22 letras que todas eran consonantes. Entonces ellos después se intentó castellanizar o se intentó latinizar el nombre de Dios presentado como tetragramatón a través de las 4 grandes letras YHVH. Se le pone A y se le pone E, y entonces comienza a pronunciarse como Yahvé o como Yahweh o como Yahweh. Es la primera ocasión en la que se tiene ya conocimientos del nombre de Dios. Adicional a eso, en el mismo Éxodo capítulo 14, nos damos cuenta de que hay un gran portento que Dios realiza a través de Moisés. ¿Cuál es? El que se abrió el mar rojo. Una cosa es abrir un río. Nosotros sabemos muy bien que la diferencia entre un río y un mar es que el río tiene muy poco caudal, y aparte de eso el río es muy pequeño, tanto en ancho como en longitud. Sin embargo, otra cosa muy diferente es abrir un mar, y el mar rojo Dios lo usó a Moisés para que él lo pudiera abrir durante la huida la huida de Egipto, y de esta manera puedan ellos darse cuenta de cuán grande era la magnitud del poder que tenía el Dios del pueblo de Israel. Pero esto, a través de la historia, tal vez se nos pueda hacer creer algunos que esto fue tan solamente algo metafórico, que fue algo quimérico, o que fue una especie de mitología. Sin embargo, a través de los estudios que han realizado diferentes científicos,
han podido llegar a la conclusión de que debajo del Mar Rojo se encuentran actualmente y han encontrado ya los carruajes de los soldados de Faraón, que fueron quienes estuvieron siguiendo para tratar de impedir que pudieran ellos salir de Egipto y otra vez regresaran bajo la esclavitud. Son cosas que realmente la ciencia actualmente se está dando cuenta de lo que decía la Biblia, siempre ha tenido la razón. Pues para ello nosotros tenemos un sinnúmero de enseñanzas y un sinnúmero de lecciones que nos da la Biblia, como por ejemplo Isaías 40:22 nos dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, es decir, que la tierra es redonda. Sin embargo, tuvieron que pasar más de 3.500 años para poder llegar a determinar lo que la Biblia, aproximadamente 750 años antes de Cristo, que fue cuando vivió el profeta Isaías, ya estaba dándonos a entender que la tierra era redonda. En el Éxodo capítulo 20, Dios, haciendo uso de su omnisciencia, es decir, de su gran sabiduría, hace que los 613 mandatos, decretos y estatutos o leyes y reglamentos que le ha dado al pueblo de Israel durante sus 40 años de atravesar el desierto, los reduce a tan solamente 10 mandamientos. Lo mismo que hasta el día de hoy perdura, no solamente para nosotros los cristianos, sino para todos aquellos que tal vez profesen alguna otra religión, pero siempre van a usar este decálogo de mandamientos como para tener algún estilo de vida. Adicionalmente a eso, nos damos cuenta de que no solamente en los Salmos, el libro más grande de la Biblia, con 150 capítulos, ha sido el que Dios ha usado para que también ahí tenga presencia Moisés, como habíamos hablado a través del capítulo 90, sino que también en el mismo capítulo 119 nos damos cuenta que los 22 libros que tiene la Tanaj también usa el mismo número 22 para poder de esta manera completar lo que es el alefato hebreo. Cuando nos referimos al alefato hebreo, nos referimos a lo que nosotros en castellano llamaríamos el abecedario, porque comienza con la letra ABCD, o tal vez el alfabeto griego, porque comienza con la letra alfa y beta. Pero el alefato hebreo se dice alefato porque se usa la primera y la última letra, es decir, la primera y la 22ª, para poder determinar este documento, que es el que contiene las 22 letras de este alfabeto o abecedario, como nosotros le quisiéramos llamar, para poder mejor entender. La misma letra que la encontramos nosotros a lo largo del capítulo 119 de los Salmos, porque después de cada párrafo, no después de cada capítulo, no después de cada versículo, pero sí después de cada párrafo, vamos nosotros a encontrar una letra hebrea que es la que a lo largo de todo el capítulo 119 los vamos a ver que están las 22, comenzando con Aleph, Get, Bet, Gimel, etcétera, hasta que concluimos con la letra Tau. Pero no solamente queda ahí la enseñanza de las 22 letras del alefato hebreo a través del capítulo 119 de Salmos, sino que además también vemos la presentación o la participación de Moisés en otros libros, por ejemplo del Nuevo Testamento, que es la concordancia que tiene que haber para que se pueda crear la Santa Biblia, ya que tiene que haber una concordancia, tiene que haber algo sinónimo entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Así nos damos cuenta de que, por ejemplo, en los evangelios, sobre todo los considerados sinópticos, me refiero a Mateo, Marcos y Lucas, Mateo en el capítulo 17 y tanto Marcos como Lucas en el capítulo 13, se nos presenta a nuestro Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración. Y ahí precisamente delante de Jacobo, de Juan y de Pedro, Él nos hace ver que con quiénes se presenta, precisamente con Moisés y Elías, lo cual tal vez nos da lugar para que incluso nosotros podamos creer que en el Apocalipsis capítulo 11, donde nos habla nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol San Juan sobre los dos testigos que van a venir en los últimos tiempos a predicar el evangelio, ellos también podrían ser Moisés y Elías. Pero bueno, eso digo que podría ser, ya que eso se debe a la interpretación que de manera tanto escatológica como hermenéutica le demos a la palabra de Dios.
Pero en cualquiera de los casos, lo que quiero es recalcar que desde el comienzo de la Biblia, en el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, continuando con Job dentro del Antiguo Testamento, siguiendo con el libro de Salmos y concluyendo con los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, posteriormente con Pedro, capítulo 3, versículo 18, en donde concuerda, como habíamos visto, de que dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esta revelación primero se la dio a Moisés, lo vemos en el capítulo 90, versículo 4. Así como también aparece una de sus últimas apariciones Moisés en el Nuevo Testamento, en el libro de Judas, cuando en el único capítulo, en el versículo 9, nos relata de que está teniendo una lucha entre el arcángel Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés, precisamente para tratar de hacernos ver que nosotros no debemos de idealizar a ningún hombre, nosotros no debemos de seguir a ningún hombre, ya que era la idea de Satanás, la de presentarlo a Moisés con su figura para que él pudiera engañar al pueblo de Israel y de esta manera lo pudieran seguir aún estando muerto. Pero Dios, en su infinita sabiduría, considerada omnisciencia, fue Dios el que lo enterró en el monte Nebo a Moisés, y al mismo tiempo impidió, mediante este versículo nos damos cuenta, que impidió que el diablo pudiera utilizar el cuerpo de Moisés para cualquier otro engaño que quisiera hacerle en su momento, tal vez al pueblo de Israel, y en los actuales momentos a la iglesia. Y como conclusión de esto, pues queremos llegar al hecho de que Moisés no solamente ha sido considerado para el pueblo de Israel como el más grande profeta que Dios ha tenido o ha mandado, sino que de él podemos nosotros sacar en conclusión la obediencia que Dios le permitió a Moisés poder cumplir. Porque Moisés, a pesar de que él tal vez no tuvo tal vez la crianza netamente durante los 40 años que vivió en Egipto, no tuvo la plena enseñanza de los judíos. Sin embargo, él no estuvo poniendo mayor reparo, sino tan solamente pidiendo que pueda ser acompañado por su hermano Aarón, que tal vez era mucho de una expresión mucho más fácil de palabras. Al mismo tiempo nos damos cuenta que durante los 40 años que Dios lo tuvo en la región de Madián, en donde conoció tanto a su esposa Séfora como también a su suegro Jetro, el cual fue también de gran utilidad durante la administración del pueblo de Israel durante este éxodo. Así también durante los 40 años que ya estuvo en el desierto, él pudo ser un hombre de Dios obediente. Entonces, en base a eso podemos nosotros decir que Moisés para nosotros representa una figura de obediencia. Y si nosotros tenemos realmente la obediencia de nuestro lado, nosotros podemos estar completamente seguros que aquel que obedece a Dios tiene realmente al ángel de Jehová para que pueda estar acompañándolo en todo momento y nada le haga falta.